Hola, soy Marcelo. Número 9. Una lección mortal. Victoria Teres y Isabel Ljungman se mudó de Suecia a los Estados Unidos para asistir a la universidad. Tuvo la suerte de ir con una beca de tenis. Después de graduarse, Victoria se quedó en Estados Unidos y persiguió su sueño de convertirse en piloto y, a los 23 años, era instructora de vuelo. Pero el futuro de la ambiciosa joven aviadora se vio truncado en 2022, cuando murió en un accidente aéreo. Ljungman estaba dando una lección con Oluwanjomi Ayomide Oyebode, de 18 años, y otro estudiante en Newport News, Virginia, cuando el Cessna monomotor que volaban se estrelló contra el suelo al caer desde 30.5 metros de altura en el aire. Después de recibir un mensaje de pánico sobre un accidente y no obtener más respuesta, el control de tráfico aéreo envió un equipo de rescate al lugar. Encontraron el avión en el bosque justo al lado del aeropuerto. Las autoridades creen que Oyebode empujó el pequeño avión en un ángulo demasiado pronunciado durante el despegue, lo que ocasionó que el motor se detuviera en el aire. Él y el otro estudiante sobrevivieron al accidente y fueron trasladados en avión a un hospital con algunas heridas potencialmente mortales, mientras que Victoria no tuvo tanta suerte. Si esta clase de videos informativos te gustan, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Un robo extraño. En 2020, Todd Hansen estaba trabajando en el Aeropuerto Internacional del Condado de Jefferson en Port Townsend, Washington, cuando un hombre identificado más tarde como Richard Jordahl, de 59 años, se le acercó. Jordahl pidió que lo llevara en avión a Astoria, Oregon. Hansen tuvo inmediatamente claro que Jordahl se encontraba en un estado mental bastante cuestionable. Cuando explicó que necesitaba recuperar algunos equipos de buceo de un aeropuerto cercano y liberar su barco de un banco de arena en el que se había quedado atascado. Más tarde, Hansen le dijo a Aeronews Network que tenía que seguir repitiéndose lo mismo con Jordahl, quien era incoherente pero no parecía intoxicado ni bajo la influencia de nada. Jordahl persistió en su solicitud de vuelo y le preguntó a Hansen si podían volar a baja altitud para evitar ser ubicados por la detección del radar. Más tarde intentó alquilar un avión, pero se lo negaron porque no pudo mostrar una licencia de piloto. En ese momento Jordahl no aceptó un no como respuesta. Posteriormente regresó a la propiedad y robó un avión. Después de hacer una breve parada en Bremerton, Washington, despegó de nuevo y se dirigió al sur, hacia Oregon. Mientras tanto, Hansen le contó a la policía sobre la extraña conversación que había tenido con el hombre. Los residentes de la Reserva India Quileute, en el oeste de Washington, escucharon un fuerte choque unas 2 horas después, y los equipos de búsqueda trabajaron durante toda la noche para encontrar los restos del avión. Cuando descubrieron el avión a la mañana siguiente, Jordahl estaba inconsciente, pero milagrosamente todavía estaba vivo. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde su estado mejoró un poco, pero pronto murió a causa de las heridas. Si bien se desconocen las causas del accidente, se cree que el avión se quedó sin combustible. Los pensamientos que pasaron por la mente de Jordahl y lo que le impulsó a robar el avión también son un total misterio. Su obituario reveló que luchó contra una enfermedad mental en las últimas etapas de su vida y que tenía muchos casos penales pendientes por otros incidentes inusuales en el momento de su fallecimiento. Número 7. Un Pink que salva vidas. Después de despegar de Wilkes-Barre, Pensilvania en 2021, un monomotor Cessna 150 desapareció tras un rápido descenso a un bosque con el piloto de 58 años y su hija de 13. La pareja sobrevivió al accidente, pero quedaron varados y heridos en medio del desierto sin ayuda a la vista. Las temperaturas cayeron hasta casi el punto de congelación al caer la noche y los supervivientes no estaban adecuadamente preparados para el frío. Mientras tanto, los rescatistas localizaron la ubicación del avión e identificaron al piloto, lo que contribuyó a contactar a su esposa, que estaba esperando la llegada de su familia a Poconos. Le dio al equipo el número de teléfono de su marido, lo que les permitió hacer ping a su última ubicación conocida. También pudieron rastrear el iPad del adolescente y esto les ayudó a localizar el paradero del papá y la hija aún más rápido. Cuando llegó la ayuda, ambos estaban en un estado prehipotérmico y estaban acurrucados para mantenerse calientes. Fueron trasladados al hospital por heridas y se esperaba que se recuperaran por completo, pero si hubieran pasado más tiempo en el frío, es muy probable que los dos hubieran muerto. Número 6. Triple tragedia. Jason y Crystal Hoffman, propietarios de Hermantown, Minnesota, evitaron por poco la muerte cuando un Cessna 172 monomotor se estrelló contra el último piso de su casa en octubre de 2022. Se desviaron de la trayectoria del avión por solo unos metros y milagrosamente se alejaron ilesos. El resultado fue menos afortunado para las 3 personas que viajaban en el avión, quienes perdieron la vida. Fueron identificadas como Alisa Schmidt, de 32 años, su hermano Matthew Schmidt, de 31 años, y Tyler Fredland, de 32, quien piloteaba la nave.
Jason Hoffman todavía estaba en shock cuando habló con la Duluth News Tribune a la mañana siguiente. Dijo que recordaba haberse despertado con una fuerte explosión y su esposa gritando. Al principio pensó que su horno había estallado. No fue hasta que consiguió una linterna y vio los restos del avión junto a la cama de la pareja que se dio cuenta de que un avión había chocado contra su casa. Los vecinos advirtieron a los Hoffman que permanecieran dentro porque la casa ahora estaba rodeada de líneas eléctricas caídas, pero estaban demasiado abrumados por el polvo y no tuvieron más remedio que salir al aire libre. Afortunadamente, evitaron el contacto con cables activos. Hoffman describió la pérdida de vidas como desgarradora, pero dijo que él y Crystal estaban agradecidos de estar vivos. Su gato, que se encontraba en el sótano en el momento del accidente, también resultó ileso. Un impactante video de las secuelas del accidente mostró donde el Cessna hizo un agujero en el techo y arrojó escombros al suelo. Los funcionarios de control de tráfico aéreo dijeron que creían que el avión se perdió de su radar mientras se alejaba del aeropuerto internacional de Duluth poco antes del accidente. Según la última actualización, funcionarios de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estaban investigando el accidente y aún no habían determinado la causa del mismo. Si aún te gusta lo que estás viendo del video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 5. Incendio en apartamentos. Los 8 residentes de un edificio de apartamentos en Kenny, New Hampshire, estaban en casa cuando un Big Craft Sierra monomotor se estrelló contra su garage una noche de 2022. El avión acababa de despegar del cercano aeropuerto Kenny Dillon Hopkins cuando ocurrió el accidente. Afortunadamente, todos los residentes salieron ilesos, a pesar de que la colisión causó grandes daños al edificio y provocó un incendio. Al lugar acudieron socorristas de todo el condado, donde lucharon contra el incendio hasta que al final fue extinguido 2 horas después del accidente. Todos los residentes fueron reubicados temporalmente con la ayuda de voluntarios de la Cruz Roja. Ambas personas a bordo del avión murieron en el accidente. Los registros mostraron que el avión era propiedad de una compañía llamada Monadnock Aviation y no había indicios de problemas mecánicos, según el director del aeropuerto, David Hacklin, quien habló con ABC News. Explicó que el avión no estaba equipado con un dispositivo de grabación que pudiera indicar con precisión a los investigadores lo que condujo al accidente y que sus ocupantes ni siquiera enviaron una llamada de emergencia. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está liderando una investigación en curso para determinar la causa de esta tragedia. Número 4. Crisis de salud mental. Durante la madrugada del 3 de septiembre de 2022, un estudiante de piloto sin licencia despegó en un Beechcraft King Air C-90 desde el aeropuerto regional de Tupelo, en Mississippi. Luego llamó al 911 y amenazó con estrellar el avión contra un Walmart local, mientras volaba erráticamente sobre la ciudad. Las autoridades evacuaron la tienda y sus alrededores mientras intentaban negociar con el hombre trastornado, que luego fue identificado como Corey Patterson, un empleado de una compañía de aviación local. Finalmente lo convencieron de no estrellar el avión, pero no sabía cómo aterrizar, por lo que un piloto tuvo que guiarlo durante el proceso. Patterson se acercaba a la pista cuando de repente se desvió. Cuando el avión se quedó sin combustible, publicó una nota de adiós en su Facebook. Para entonces, ya llevaba más de 4 horas en el aire. 45 minutos después, las autoridades perdieron el contacto, pero Patterson volvió a comunicarse para informarles que aterrizó el avión en un campo. La aeronave resultó dañada, pero él salió ileso. Los datos de seguimiento del vuelo revelaron que Patterson viró en círculos y tomó giros bruscos mientras volaba entre 274 y 610 metros sobre el nivel del mar. El jefe de policía de Tupelo, John Quaka, dijo al New York Times que se desconocía el motivo del aviador rebelde. Patterson fue arrestado rápidamente por cargos federales y estatales, incluido hurto mayor y amenazas terroristas. Murió bajo custodia 2 meses después. Si bien las autoridades se negaron a dar más detalles sobre la causa de su muerte, el abogado de Patterson, Tony Farese, reveló que se quitó la vida. Número 3. Un mal funcionamiento. La hidroavión turbohélice de Havilland llevaba media hora de vuelo desde la isla de San Juan a Renton, Washington, en 2022, cuando se estrelló en Puget Sound con 10 personas a bordo. La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de supervivientes después de inspeccionar un área de 7.252 kilómetros cuadrados. Se encontraron 6 cadáveres y se presume que el resto de las víctimas estaban muertas. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte finalmente encontraron los restos del avión una semana después del accidente.
Fue necesario el uso de 3 tipos de sonar antes de que detectaran piezas de la aeronave a 45.7 metros bajo el agua, cerca de la isla Whidbey. Durante los días siguientes, las cuadrillas trabajaron para recuperar lo que pudieron con vehículos y grúas operados de forma remota. Obtuvieron suficiente información del avión derribado para descubrir una pista clave sobre por qué pudo haber funcionado mal. El actuador del avión, la única parte que mantiene en su lugar su cola horizontal o estabilizador, se rompió de alguna manera. Sin el actuador, no hay forma de controlar el estabilizador, que comenzó a girar incontrolablemente en pleno vuelo y provocó que los pilotos perdieran el control de la aeronave. Los expertos creen que las partes superior e inferior del actuador se separaron debido a una abrazadera suelta que no estaba fijada correctamente en su lugar. La tuerca de la abrazadera tenía orificios dañados, lo que probablemente impidió que se asegurara correctamente. También parecía faltar un anillo de bloqueo, y no está claro por qué. Para evitar que ocurra una tragedia similar en el futuro, la NTSB y la Junta Canadiense de Seguridad en el Transporte pidieron a de Havilland que redactara instrucciones para todos los operadores de esa aeronave en particular, para garantizar que estas piezas estén en su lugar y correctamente enganchadas antes del despegue. Este desafortunado incidente sirve como un escalofriante recordatorio de que, si bien volar es estadísticamente la forma más segura de viajar, un pequeño mal funcionamiento puede resultar mortal. Número 2. Richard Russell. Richard B. Russell trabajó como agente de servicio en tierra en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, y aunque no sabía cómo pilotear un avión, tenía acceso a aviones y no dejó que su falta de conocimiento le impidiera tomar un avión turbohélice de pasajeros para dar una vuelta en 2018. Todas las demás actividades de vuelo dentro y alrededor del aeropuerto se detuvieron, mientras miles de clientes observaban el avión descender y rodar en el cielo. Durante la siguiente hora, los controladores de tráfico aéreo intentaron guiar a Russell a un lugar seguro, mientras aviones militares volaban cerca, preparados para tomar medidas si era necesario. El tono de Russell fluctuó entre tranquilo, errático y deprimido. Habló efusivamente de las vistas panorámicas de las montañas, se disculpó por interrumpir el día de todos, se quejó de sentirse mareado y preguntó sobre las posibles consecuencias legales que enfrentaría cuando aterrizara. En sus propias palabras, Russell se describió a sí mismo como un tipo destrozado con algunos tornillos flojos y agregó que nunca lo supo realmente hasta ahora. El vuelo terminó trágicamente cuando el avión se estrelló a 48 kilómetros del aeropuerto. Tim Orr, un compañero de trabajo y conocido de toda la vida de Russell, dijo al New York Times que Russell se había estado quejando recientemente de que el aeropuerto no pagaba $15 por hora como lo hacen muchos otros. Pero nadie imaginó que robaría un avión y lo llevaría a la muerte. Intencionalmente o no, Russell era conocido por ser un hombre religioso de buen carácter y obtuvo todas las autorizaciones de seguridad necesarias para su trabajo. El incidente planteó preguntas preocupantes sobre posibles problemas de seguridad en los aeropuertos, especialmente en la era posterior al 11 de septiembre. En una declaración, el FBI aseguró al público que estaba investigando a fondo el asunto en un esfuerzo por determinar qué andaba mal en la mente de Russell. Número 1. Desviación mortal. Después de despegar de Jerez, España, hacia Colonia, Alemania, una tarde de 2022, un Cessna 551 informó problemas de presión en la cabina al control de tráfico aéreo. Poco después, el avión perdió contacto y se desvió de su ruta mientras volaba erráticamente por el espacio aéreo alemán, danés y sueco. Los 3 países enviaron aviones militares para investigar el avión. El piloto fue identificado como el empresario alemán Peter Griezmann, de 72 años. Volaba con su esposa Julian, su hija Lisa y un amigo cercano. Las cosas tomaron un giro aún más extraño cuando los pilotos suecos alcanzaron al Cessna e informaron que no podían ver a nadie en la cabina. El avión parecía volar en piloto automático, pero finalmente se quedó sin combustible y se hundió en el mar Báltico. Las autoridades letonas iniciaron una búsqueda y encontraron partes del avión con restos humanos. Si bien los cuerpos no fueron identificables, los funcionarios concluyeron que las 4 personas en el avión murieron. El avión no tenía una caja negra y no se ha encontrado suficiente para dar pistas significativas sobre lo que sucedió o por qué. Los expertos creen que el piloto y los pasajeros pueden haber quedado inconscientes debido a la rápida despresurización de la cabina, que puede ocurrir rápidamente y hace que los niveles de oxígeno caigan peligrosamente. Pero esta es solo una teoría. Los investigadores todavía están intentando llegar al fondo de la misteriosa tragedia. Número 8. Christopher Waldner.
A medida que se acercaba la Navidad a finales de 2020, Tristan Woods y su esposa empacaron a sus dos hijas y se dirigieron al norte desde su casa en Brooklyn para visitar a algunos familiares en el norte del estado de Nueva York. Conducían por la Interestatal 87, a unos 153 kilómetros de la ciudad, cuando el policía estatal Christopher Waldner los detuvo por exceso de velocidad en el condado de Worcester. No está claro qué sucedió durante la parada, pero en algún momento, Waldner roció gas pimienta a la camioneta de la familia. La familia Tristan Woods posiblemente se fue a toda velocidad y se produjo una persecución. Durante la persecución, Waldner chocó por detrás del vehículo 2 veces. La camioneta chocó contra una barandilla, giró varias veces y quedó boca abajo. Una de las niñas salió despedida del vehículo y perdió la vida, mientras que la otra sufrió heridas graves. A finales de 2021, casi un año después del accidente, Waldner fue acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y múltiples cargos de peligro imprudente. 5 de los 8 cargos están relacionados con la tragedia de la familia Tristan Woods y 3 surgieron de otro presunto incidente de embestida que ocurrió en 2019. En un comunicado, la fiscal general Letilia James acusó a Waldner de utilizar su coche como arma mortal, mientras que el sindicato que lo representa dijo que planeaba luchar contra los cargos. Continúa suspendido sin goce de sueldo a la espera del resultado de las acusaciones. Describir el caso como complicado sería quedarse corto. Según la actualización más reciente, los abogados de Waldner han presentado mociones impugnando varios detalles de la acusación y aún no han ido a juicio. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 7. Brian Glenn. Una noche de principios de 2021, Bob Vodel, residente de Alaska, de 71 años, viajaba en una camioneta con sus amigos Eric y Kate Haddock, cuando el vehículo se quedó sin gasolina en la ciudad de Soldotna. Eric estacionó al pie de un largo camino residencial y él y Cady salieron a pie para comprar gasolina mientras Vodel, que tiene problemas de movilidad, esperaba en la camioneta. Después de notar el vehículo al pie de su camino de entrada, los propietarios sospecharon y llamaron a la policía. El policía estatal Brian Glenn, que se había graduado de la Academia de Policía apenas 6 meses antes, acudió al lugar. No está claro exactamente qué sucedió durante su conversación con Vodel, ya que su patrulla habitual estaba fuera de servicio y estaba usando un automóvil sin cámara para tablero. Pero Vodel afirmó más tarde que explicó por qué la camioneta estaba allí y por qué él estaba adentro, y que Glenn no parecía creerle y lo acusó repetidamente de ser el conductor del vehículo. Glenn presentó como prueba una grabación de audio parcial del intercambio. Sin embargo, no presionó el botón grabar antes de acercarse a Vodel, a pesar de la recomendación del manual de la policía de comenzar a grabar antes de interactuar con el público. De hecho, cuando Glenn comenzó a grabar, la conversación ya se había acalorado, dejando de lado lo que sucedió en los otros momentos previos. Hablando con la estación local KTUU, Vodel dijo que la terrible experiencia lo dejó con problemas de memoria y temblores incontrolables. Ahora depende aún más de sus cuidadores que antes del encuentro, y ya no puede andar en su vehículo de 4 ruedas ni hacer otras cosas que antes disfrutaba. Sin embargo, siempre hay 2 lados en cada historia, y la Policía Estatal de Alaska y el Departamento de Seguridad Pública del Estado respaldan al policía Glenn, quien, según dicen, simplemente estaba haciendo su trabajo. Acusaron a Vodel de ser el agresor, pero el caso en su contra fue abandonado. Glenn renunció a su cargo a principios de 2022, pero la agencia sostiene que su decisión de renunciar no tuvo nada que ver con el caso Vodel. Número 6. Kasha Domingue. En julio de 2018, la Policía Estatal de Luisiana, Kasha Domingue, detuvo un automóvil detrás de una tienda de comestibles en Baton Rouge por hacer un giro en U ilegal. Durante la parada de tráfico, el pasajero desarmado del vehículo, Clifton Daly, de 19 años, intentó huir del lugar a pie. Domingue le disparó, dejándolo parcialmente paralizado, y fue inmediatamente puesto a trabajar en el escritorio después del incidente. Fue su segundo uso de la fuerza ese día, después de usar su pistola paralizante contra otro civil durante una parada de tráfico por no tener matrícula. Después de dispararle a Daly, Domingue le dijo incorrectamente al despacho que había usado su pistola paralizante contra él. Daly alegaría más tarde en una demanda que esto ralentizó la respuesta de emergencia. Domingue fue acusada unos días después de cargos de agresión en segundo grado y uso ilegal de un arma, y fue acusada de dar a los investigadores versiones contradictorias de lo sucedido. Tras la acusación,
fue puesta en licencia administrativa. Mientras tanto, la Policía Estatal de Luisiana llevó a cabo una investigación interna, pero reveló muy poco de sus conclusiones o sobre las medidas disciplinarias que se tomaron. Domingue llegó a un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable de un delito menor reducido de obstrucción de la justicia. Fue sentenciada a 6 meses de libertad condicional y se le pidió que firmara un acuerdo prometiendo no volver a trabajar nunca más en las fuerzas del orden. Número 5. Charles Hewitt. En un arresto inquietante que fue capturado en video en 2019, un policía estatal de Virginia amenazó con herir a un hombre negro desarmado y lo sacó con fuerza de su vehículo durante una parada de tránsito en el condado de Fairfax. El acto de agresión no provocado ocurrió cuando los policías detuvieron a Derrick Thompson, de 29 años, por tener una etiqueta de inspección vencida. Thompson grabó toda la interacción con su teléfono celular. En el video se lo puede ver diciéndoles tranquilamente al policía Charles Hewitt que él no era una amenaza y que su orden de salir de su vehículo era ilegal. Aunque Thompson se negó a hacer lo que le dijeron, mantuvo las manos en el aire y permaneció en paz durante toda la conversación. Insistió en que no tenía ninguna intención violenta ni mala y que simplemente hacía valer su derecho a permanecer sentado en su coche. No obstante, Hewitt se enfureció y comenzó a gritarle en la cara a Thompson y en un momento amenazó con gritarle. El policía finalmente le dijo a Thompson que estaba bajo arresto. Miró directamente a la cámara del hombre y dijo: "Miren el programa, amigos", antes de llevarlo al suelo. Poco después de que apareciera el video, el superintendente coronel Gary Siddle de la Policía Estatal de Virginia condenó las acciones de Hewitt. Thompson se declaró culpable de un delito menor de obstrucción de la justicia en el caso, pero demandó al Estado por violar sus derechos y recibió un acuerdo de $20,000 en 2021. Casi al mismo tiempo, Hewitt renunció a su cargo, aunque el acuerdo no exigía que VSP admitiera ningún delito. El abogado de Thompson dijo que Virginia está más segura en las calles sin Hewitt. Número 4. Jacob Toll. Después de enterarse de que su hija y su hijo podrían haber sido objeto de violencia a manos del novio de la mujer en 2022, un padre preocupado llamó a la policía y les pidió que hicieran un control de bienestar en la casa de la pareja en Madison, Indiana. El padre de la mujer informó que las víctimas habían sido expulsadas de la casa por Jacob Toll, de 33 años, un policía estatal de Indiana que estaba fuera de servicio en ese momento. Al parecer, Toll había estado bebiendo esa noche, lo que solo empeoró las cosas. Según los informes, la víctima les dijo a los policías que ella y Toll discutieron después de que ella vertió su alcohol por el desagüe. Ella lo acusó de agarrarla por la nuca y tratar de estrangularla hasta dejarla sin poder respirar. También dijo que él la persiguió por segunda vez cuando intentó tirar unas botellas de licor a la basura. El hijo de la mujer dijo que tenía miedo de que Toll fuera a matar a su madre durante el desacuerdo. Toll enfrenta múltiples cargos por delitos graves, incluida agresión doméstica en presencia de un menor, estrangulamiento e intimidación en la comunicación. Actualmente está suspendido sin goce de sueldo, mientras lleva el caso en los tribunales. Número 3. Edwin Ramírez. El cabo de la Policía Estatal de Delaware, Edwin Ramírez, fue un miembro muy elogiado de su departamento hasta principios de 2021, cuando uno de sus supervisores descubrió algunas discrepancias en un informe de accidente. Después de servir en la fuerza durante 6 años con un historial intachable, fue suspendido con sueldo mientras sus superiores investigaban el asunto. Examinaron imágenes de patrulla de vehículos a los que Ramírez les había emitido advertencias y boletos electrónicos a través del sistema electrónico del Estado y descubrieron que, en muchos casos, no se produjo ninguna parada de tráfico. En otras palabras, Ramírez estaba emitiendo multas y advertencias a los conductores que no estaban haciendo nada malo y en algunos casos ni siquiera fueron detenidos. En el transcurso de solo un mes, el Departamento de Justicia del Estado contó más de 30 advertencias fraudulentas. 2 de sus víctimas eran compañeros de las fuerzas del orden. En un caso, Ramírez emitió una advertencia a un empleado de la Policía Estatal que ni siquiera conducía en ese momento. En otro, emitió una advertencia a un oficial de policía del condado de Sussex por supuestamente salirse de la carretera. Citó a un trabajador del departamento correccional por hablar por su teléfono celular mientras conducía, pero nunca detuvo al hombre. Y otra víctima estaba en casa asistiendo a una conferencia virtual de padres y maestros cuando les multaron por tener un tinte ilegal en las ventanillas de su auto. Algunas víctimas fueron detenidas, pero no sabían que habían recibido una multa o una advertencia. No sorprende que Ramírez haya sido premiado en el pasado por su llamada productividad del tráfico. Presuntamente, su deshonestidad tuvo un costo, incluida la pérdida de su trabajo y un año de libertad condicional. Número 2. Harvey Briggs. Harvey Briggs, de 54 años,
Trabajaba como policía estatal de Tennessee en 2020, cuando le arrancó una máscara COVID-19 de la cara a un manifestante frente al Capitolio estatal durante una protesta política. Briggs le dijo a la víctima, Andrew Golden, músico y activista, que regresara, a lo que Golden respondió diciendo: "Estoy filmando y estoy en la maldita acera". Enojado por la elección de palabras del hombre, Briggs supuestamente respondió: "Adelante, usa ese lenguaje otra vez, joven". En un video del enfrentamiento se puede ver al policía acercándose a Golden y advirtiéndole que no obstaculiza a los oficiales en el lugar. Cuando Golden intentó filmar la placa de Briggs y le preguntó por qué no llevaba una máscara, la cámara de repente se dirigió hacia el suelo, donde la máscara de Golden yacía en el césped. Briggs negó haber arrancado la máscara de la cara al joven y dijo que estaba, en sus palabras, cansado de que ustedes inventaran cosas. Las imágenes se volvieron virales y el veterano de 22 años pronto fue despedido por conducta poco profesional y acusado de agresión. Demandó al Estado por su despido, argumentando que ni el video de Golden ni las imágenes de vigilancia del incidente muestran claramente que le quitó la máscara al manifestante. En septiembre de 2022, Briggs no refutó el cargo de agresión y fue sentenciado a 6 meses de libertad condicional. Desapareció misteriosamente de su casa en Columbia, Tennessee, al día siguiente. Según la policía, hizo varias declaraciones preocupantes a su familia antes de desaparecer. Unos días más tarde, su vehículo fue visto en Okaloosa Island, Florida, y tal vez se vio a Briggs caminando por la playa. Su abogado se negó a comentar sobre la desaparición o si Briggs tenía permiso para viajar, lo que se exige según los términos de su libertad condicional. Aunque la policía no puede encontrarlo, es probable asumir que desapareció sin previo aviso. No ha habido actualizaciones desde principios de octubre y la policía ha pedido al público cualquier posible información sobre su paradero. Número 1. Errol Sky. En uno de los casos de aplicación de la ley más inusuales que han salido mal y que han aparecido en los titulares en los últimos años, un policía del estado de Nueva York se encontró en el lado equivocado de la ley por quizás intentar estafar a Walmart para obtener un juguete gratuito para niños. Un día de septiembre de 2022, mientras estaba fuera de servicio, Errol Sky, de 36 años, compró un juguete para montar en un Walmart en Watertown. Regresó a la tienda al día siguiente y lo devolvió. De hecho, mientras manipulaban la mercancía, los empleados de protección de activos notaron que el juguete dentro de la caja estaba visiblemente desgastado, lo que indicaba que era mucho más antiguo que el juguete que Sky había comprado el día anterior. Sospechando que se quedó con el juguete nuevo y devolvió uno que había tenido durante bastante tiempo, los miembros del personal llamaron a la policía. Sky fue acusado de un delito grave de falsificación de registros comerciales y un delito menor de hurto menor. Sigue suspendido de su trabajo en medio de una investigación interna sobre las acusaciones en su contra. Número 10. Carl Jarvis y Harvia. En un robo que salió mal, Jarvis Carr, de 19 años, apuntó a una víctima un día en 2022, mientras un cómplice intentaba robar su caja fuerte en su casa en Dillon, Florida. Según los informes, la víctima había invitado a la pareja a entrar para discutir la compra de un scooter, cuando los sospechosos decidieron robar la casa. Las cosas no salieron según lo planeado, por lo que Jarvis y su cómplice supuestamente intentaron robar un camión, pero el propietario se defendió y activó la alarma de pánico del vehículo, lo que provocó que los sospechosos huyeran. Jarvis llamó a su hermana, Harvia, de 20 años, para que lo recogiera. Para entonces, las fuerzas del orden ya estaban en camino. Más tarde, Harvia le dijo a los detectives que cuando Jarvis se subió a su camioneta, le dijo que simplemente condujera. También dijo que cambiaron de asiento en algún momento durante la persecución que siguió. La policía los persiguió cuando el vehículo pasó una luz roja y golpeó una acera. Jarvis intentó correr y arrojó una mochila a unos arbustos, pero perdió los zapatos. Se rindió mientras Harvia permanecía en el vehículo y cumplía con las órdenes de las fuerzas del orden. Dentro de la mochila de Jarvis, los oficiales encontraron 40 gramos de metanfetamina. Jarvis enfrentó una serie de cargos que incluyen robo con allanamiento de morada con un arma de fuego, tráfico de metanfetamina, asalto agravado a un oficial de la ley, robo de auto, fuga o intento de eludir la aplicación de la ley, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y resistencia a un oficial. Harvia también fue acusada de una larga lista de cargos, que incluyen cómplice de robo, fuga de la policía y violación de la libertad condicional por delitos graves. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y danos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Catherine y Andrew Sue. Catherine Sue tenía 18 años cuando se convirtió en la tutora legal de su hermano Andrew, de 13 años, en 1987.
Su padre había muerto de cáncer en 1986 y su madre fue brutalmente asesinada en un robo que salió mal al año siguiente, dejando a los hermanos solos en Chicago. Andrew se hizo cercano al novio de Catherine, Robert O'Duvine, quien actuó como una figura paterna para el adolescente. Pero Catherine tenía la mayor influencia sobre su hermano, con diferencia, y cuando decidió que quería a O'Duvine fuera de la escena, convenció a su hermano menor para que hiciera el trabajo sucio. En 1993 voló a Chicago desde su universidad en Providence, mató a tiros a O'Duvine y luego se dio a la fuga. Después de vivir una vida absolutamente limpia como un destacado académico sin antecedentes de problemas, la joven de 19 años había hecho algo que incluso muchos criminales experimentados nunca hubieran considerado. Unas semanas después del asesinato, los detectives detuvieron a Andrew en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth con $65,000 en efectivo y algunas de las identificaciones de O'Duvine. Para entonces, Catherine estaba tras las rejas por su presunto papel en el crimen y Andrew estaba en camino a verla. Pronto confesó el asesinato y les dijo a los detectives que no buscaba una parte del pago del seguro de vida de la víctima como sospechaban, sino que cometió el espantoso acto por lealtad familiar, un valor que se le había inculcado en la cabeza como un niño que crece en una familia tradicional de Corea del Sur. Andrew fue declarado culpable de asesinato y recibió una sentencia de 80 años. Será elegible para libertad condicional en 2032 y posiblemente incluso antes, debido a una nueva ley de Illinois que permite que algunas personas condenadas por asesinato antes de los 21 años obtengan libertad condicional después de 20 años. Catherine también fue declarada culpable de asesinato y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 8. Shanna y Curtis Culver. Un día de 2018, Brian Kate Hawkins, de 44 años, ingresó al estudio de la estación de noticias KCRA en Redding, California, y confesó su papel en un caso sin resolver de 1993. Admitió que él y un par de hermanos, Shanna Culver, de 45 años, y Curtis Culver, también de 45 años, tendieron una trampa a Frank McAllister, de 19 años, después de enterarse de que había recibido un acuerdo judicial. El trío robó a McAllister, luego lo apuñaló y lo golpeó en la cabeza. Hawkins dijo que la culpa de lo que había hecho, junto con su fe cristiana, lo impulsaron a presentarse. Describió vivir con su crimen como una forma de tormento diario y dijo que cada día era una pesadilla. Después de la entrevista, se entregó a la oficina del sheriff del condado de Shasta, además de esperar que la familia de la víctima algún día pudiera perdonarlo. Hawkins también se disculpó con la comunidad. Los restos óseos de McAllister se encontraron en una zona boscosa en 1994. La policía interrogó a Hawkins y a los Culver, pero no tenía pruebas sólidas que los vincularan con el caso. No fue hasta que Hawkins confesó en 2018 que se realizaron arrestos. Fue declarado culpable de asesinato y recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua, mientras que los Culver fueron declarados culpables de homicidio voluntario y cada uno recibió una sentencia de 35 años. Número 7. Nicolás y Melissa Zielinski. El padre de Carl Mitchell Henderson, de 22 años, llegó a casa después de hacer compras en Lino Lake, Minnesota, un día de 2020, y se encontró cara a cara con dos intrusos, un hombre y una mujer, que amenazaron con llevarlo afuera. Y la pareja huyó en una camioneta y el propietario encontró a su hijo boca abajo en un charco de sangre en su dormitorio. La policía rastreó las imágenes de vigilancia de la casa de los vecinos del sub y el ADN dejado en la escena los llevó hasta Nicholas Walter Zielinski, de 44 años. Y las búsquedas en teléfonos celulares los llevó a la hermana y cómplice del sospechoso, Melissa Zielinski, de 48 años. La información de ubicación de los teléfonos de ambos hermanos los colocó cerca de la escena del crimen el día del asesinato de Henderson, y su padre los reconoció como los intrusos en la casa. Nicholas admitió ante el tribunal que él y Melissa fueron a la casa de Henderson para cobrar una deuda, aunque nunca se especificó la naturaleza de la supuesta deuda. Melissa presuntamente ató al hombre, pero este se liberó y cargó contra Nicholas, quien le disparó en el pecho durante una lucha que siguió. Los hermanos fueron declarados culpables por su posible papel en la muerte de Henderson. Nicholas fue sentenciado a 19 años de prisión y Melissa recibió una sentencia de 30 años. Número 6. Nathaniel Gunn y Brad Hansen. El 19 de julio de 2007, una adolescente llamada Brad Hansen llamó al 911 y dijo que un pistolero enmascarado le había disparado a su padrastro en su casa en San Diego. Los oficiales llegaron y encontraron al abogado defensor penal Timothy McNeil, de 63 años, muerto con 4 heridas de bala, 2 de las cuales lo golpearon en la cabeza. Encontraron a Hansen con las manos atadas a la espalda con bridas. Afirmó que había usado su lengua para marcar al 911.
Al principio, las autoridades creyeron que Hansel y McNeil eran víctimas de un robo que salió mal, pero cuando la interrogaron, su historia comenzó a desmoronarse y se hizo evidente que no estaba diciendo la verdad. Los testigos describieron haber visto a un hombre parecido a su hermano, Nathaniel Gunn, de 20 años, que huía de la escena. Los hermanos fueron encerrados bajo sospecha de asesinar a McNeil, y un informante de la cárcel pronto se presentó y afirmó que Gunn había estado hablando sobre el crimen. El informante confesó lo que solo alguien en la escena del crimen habría sabido, y la evidencia contra el dúo hermano-hermana continuó acumulándose. Los familiares de McNeil acusaron a Hansen de ser una buscadora de atención y que necesitaba estar en el centro de atención en todo momento. Además, afirmaron que asesinó a su padrastro porque esperaba recibir una gran herencia. Su abogado, por otro lado, argumentó que Hansen había tratado de cancelar el plan, pero que Gunn le obligó a seguir adelante. Hansen fue condenada por asesinato en primer grado con la circunstancia especial de estar al acecho y pasará el resto de su vida tras las rejas. Gunn también fue declarado culpable de asesinato y recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 5. Tish Annette Rue y Alexander Rue Jr. Los familiares de Leon Harrison Jr. denunciaron su desaparición en Georgetown, Carolina del Sur, el 9 de marzo de 2017. Para entonces, llevaba desaparecido unas 2 semanas. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, flotando en el Río Negro. Las manos y los pies de Harrison estaban atados con cables de altavoz, pero sus restos estaban tan descompuestos que un médico forense no pudo determinar la causa de la muerte. Y los detectives pronto se enteraron de que la víctima y su esposa, Tish Annette Rue, de 38 años, tenían problemas matrimoniales en el momento de su desaparición. Discutieron la última noche que lo vieron con vida. Una búsqueda en la casa de Rue encontró que se habían cortado y retirado algunas secciones grandes de la alfombra del dormitorio de la pareja, y una prueba de ADN demostró que las manchas de sangre en el sitio pertenecían a Harrison. El padre y el hermano de la sospechosa, Alexander Rue Sr. y Jr., fueron vistos en imágenes de vigilancia comprando productos de limpieza en Walmart, poco antes de que los tres apagaran sus teléfonos. Supuestamente también dieron información falsa a la policía cuando los llevaron para interrogarlos. Alexander Rue Sr., de 61 años, fue declarado culpable de obstrucción de la justicia y recibió una sentencia suspendida de 8 años de prisión con crédito por el tiempo cumplido. Alexander Rue Jr. y Tish Rue fueron condenados por asesinato y ambos fueron sentenciados a 37 años de prisión seguidos de 8 años por obstrucción de la justicia. Número 4. Farzana Latif Zaki y Iftekhar Latif Zadi. Muntaha Karina, de 19 años, y Zainabil Tasnim, de 16, fueron brutalmente asesinadas en un ataque con ácido en 2010 en Chattogram City, Bangladesh. Karina nunca vivió para ver el día de su boda. Los investigadores se apresuraron a culpar a su prima, Farzana Latif Zaki, de 35 años, y al hermano de Zaki, Iftekhar Latif Zadi, de 33 años, como presuntos asesinos. Los hermanos se habían quedado con la familia de Karina en previsión de su boda cuando las víctimas fueron atacadas mientras dormían. Los fiscales acusaron a Zaki de ir al baño y arrojarse ácido sobre sí misma en un intento de hacerse pasar por una víctima. El abogado de Zaki argumentó que un atacante nunca se arrojaría ácido deliberadamente y que ninguno de los testigos que testificaron había visto el ataque. Pero la corte no lo compró. Zaki y Zadi fueron declarados culpables de matar a las 2 jóvenes y condenados a cadena perpetua. Cada uno de ellos recibió una sentencia adicional de 7 años en virtud de una sección diferente de la ley, y se les ordenó pagar multas. Número 3. Todd Jones y Laurel Hoffman. En un caso impactante que solo puede describirse como verdaderamente único, un hermano y una hermana de Cleveland, Ohio, se encontraron en problemas con la ley por destruir un árbol histórico protegido en 2022. Las autoridades acusaron a Todd Jones, de 56 años, y a Laurel Hoffman, de 54, de talar un nogal negro de más de 200 años en un parque local y vender la madera, que es rara y se sabe que alcanza altos precios. Con 1.7 metros de ancho y una circunferencia de 5.2 metros, era uno de los árboles más grandes en su tipo en el estado. Y la policía acusó a ambos hermanos de hurto mayor y falsificación. Ambos dijeron a los periodistas locales que creían que el árbol estaba en una propiedad familiar, que no hubo malas intenciones y que no deberían enfrentar cargos. Hoffman y Jones dijeron que su padre siempre había descrito al árbol como suyo y que era extraño que el personal del parque no planteara ningún problema mientras lo cortaban. Las autoridades no parecían saber que alguien había cortado el nogal negro hasta después de que se hizo el acto. Para entonces, la madera ya se había vendido a una empresa maderera por $2,000.
Las afirmaciones de los hermanos de cometer un error honesto son creíbles. Después de todo, el árbol se encontraba a solo 2.1 metros fuera de la línea de su propiedad. Sin embargo, fueron condenados por robo y se les ordenó pagar $20,000 al departamento de parques local. Número 2. Demarius y Bosnia Taylor. Después de participar en una pelea callejera un día en Texarkana, Texas en 2020, Bosnia Taylor, de 21 años, supuestamente desafió a sus adversarios a una revancha. Ella y su hermano Demarius, de 20 años, fueron a un lugar de pelea acordado con un grupo de amigos y se encontraron cara a cara con otro grupo de jóvenes. Se produjo una pelea y en algún momento, según los informes, Bosnia le dijo a Demarius que disparara a alguien. Los testigos afirmaron que lo vieron sacar un arma y dispararle a Notorious Crabtree, de 16 años, quien murió a causa de sus heridas, cuando los familiares de la víctima se apresuraron a intervenir. Los hermanos huyeron en vehículos con el grupo con el que habían venido a la pelea. La policía encontró el cuerpo de Crabtree después de recibir una llamada sobre una víctima de un disparo y pronto se encontraron con los hermanos Taylor. Los testigos contaron a los detectives sobre los mensajes de las redes sociales que Bosnia había enviado, desafiando la segunda pelea, y también les dijeron que había sido golpeada ese mismo día. Bosnia se declaró culpable de asalto agravado y recibió una sentencia de prisión de 18 años, y Demarius fue sentenciado a vivir en prisión. Número 1. Ryan Corte Griffith y Dewan Corte Griffith. Después de recibir una alerta sobre disparos en la madrugada del 23 de mayo de 2021, la policía de Las Vegas encontró a Zarif El Amin II, de 21 años, en una camioneta accidentada con una herida de bala en la espalda. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió a causa de sus heridas. El tiroteo se debió a algún tipo de altercado que involucró a Ryan Corte Griffith, de 21 años, su hermano, Davawan Corte Griffith, de 22 años, y Daniel Pirtle Torrance, de 24 años. Según los informes, Ryan le dijo a la policía que ella y El Amin viajaban juntos a su apartamento cuando vieron a Davawan con un grupo de personas. Sin dar nombres, dijo que escucharon un disparo y luego vieron a El Amin huir de la escena con su teléfono en su vehículo. Ella dijo que Davawan fue a la escena del accidente, recuperó su teléfono y tomó el arma de El Amin. Davawan se negó a hablar con los detectives, pero su teléfono lo puso en la escena del crimen. Los hermanos fueron acusados de asesinato con arma mortal, conspiración para cometer robo, secuestro con arma mortal y robo con arma mortal. Pirtle Torrance también fue acusado de asesinato en relación con el caso. Número 8. Novita Brasil. En octubre de 2022, Novita Brasil, de 25 años, se alojaba en un Airbnb en San Antonio, cuando de repente la mataron a tiros en una avalancha de más de 100 balas. Una noche, la joven estaba sentada en un escritorio y trabajando en su computadora cuando ocurrió el asesinato sin sentido. Otra mujer que también se alojaba en esa casa resultó herida en el tiroteo, pero sobrevivió. Los agentes del condado de Bexar escucharon el tiroteo desde cerca y luego vieron un vehículo saliendo a toda velocidad del área. Se produjo una breve persecución antes de que alcanzaran a los jóvenes. Ambos menores de edad fueron arrestados bajo sospecha de asesinato en primer grado y agresión agravada con arma mortal. Uno de los jóvenes también fue acusado de evadir el arresto a pie y el otro enfrenta un cargo adicional de uso no autorizado de un vehículo motorizado. Las autoridades también cogieron a otros 3 menores sospechosos de estar involucrados en el tiroteo por cargos relacionados con armas. El sheriff Javier Salazar dijo que los presuntos homicidas tenían la intención de dispararle a otra persona, pero apuntaron a la casa equivocada y que lo más probable es que el automóvil que conducían fuera robado. Le dijo al medio de noticias local My San Antonio que no cree que los tiradores estén arrepentidos de haber quitado la vida a un extraño inocente y que su motivo para posiblemente cometer el tiroteo no está claro. Si esta clase de videos ilustrativos te gustan, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 7. Cani Eruera Arimate Tehuehue. En 2021, un grupo de amigos se reunió en un Airbnb en Christchurch, Nueva Zelanda, para celebrar el cumpleaños de una joven. Lo que comenzó como una pequeña reunión pronto se convirtió en una fiesta total con la asistencia de al menos 80 invitados. Un joven llamado Zion Purukamu y 2 de sus amigos se enfrentaron a otro invitado, Cani Eruera Arimate Tehuehue, después de verlo besar a una chica que creían que estaba demasiado ebria para dar su consentimiento. Zion le dijo a Tehuehue que abandonara la fiesta, pero él se negó y estalló una pelea. Un grupo de jóvenes lo expulsó de la propiedad y le robó su bolso Louis Vuitton. La pelea a puñetazos se reanudó y Tehuehue sacó un cuchillo y apuñaló a Zion en la espalda y el abdomen, perforando su aorta. Después apuñaló al menos a 2 personas más, incluido un asistente a la fiesta que no había participado en la pelea.
Zion murió a causa de sus heridas y las otras víctimas resultaron gravemente heridas. Los testigos dijeron a la policía que Tegwegwe dijo que las víctimas merecían lo que les pasó. En ese momento, él no sabía que las heridas de Zion eran fatales. Las autoridades lo acusaron de asesinato. Tegwegwe argumentó que apuñaló a los jóvenes en defensa propia, pero sus afirmaciones fueron rechazadas en el Tribunal de la Opinión Pública. Las audiencias en el Tribunal Penal fueron extremadamente acaloradas y los amigos y familiares de Zion regularmente gritaron obscenidades al acusado y se aseguraban de que sus demandas de justicia no quedaran desatendidas. Las cosas se pusieron aún más explosivas cuando el juez permitió que Tegwegwe se declarara culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario y evitara un juicio. Decir que los seres queridos de Zion estaban decepcionados por el resultado sería quedarse corto. Estaba previsto que Tegwegwe sea sentenciado a principios de 2023. Número 6. Triple tragedia. Candace Florence, de 28 años, estaba en un Airbnb en la Ciudad de México con sus amigos, Curtis Hall y Jordan Marshall, cuando comenzó a sentirse mal. Estaban de visita desde Virginia para celebrar el Día de Muertos en 2022 y habían salido a tomar algo esa misma noche. Según sus publicaciones en las redes sociales, parecía que se lo pasaron muy bien. Mientras estaban fuera, el novio de Candace, Victor Day, recibió algunos mensajes de texto suyos indicando que ella, Hall y Marshall estaban bebiendo y que todo estaba bien. Las cosas dieron un giro extraño unas horas más tarde, después de que regresaron a su Airbnb. Más tarde, Victor le dijo a la revista People que Candace le envió algunos mensajes de texto diciendo que se sentía emocionada y cansada. Cuando él la presionó para que le diera más información, ella dijo que se sentía drogada aunque no había consumido ninguna droga y que solo quería irse a casa. También le dijo a Victor que estaba temblando y con dolor físico. Él le preguntó si era posible que alguien le hubiera drogado la bebida mientras estaba fuera. Ella simplemente dijo no, fui complaciente. Unos minutos más tarde, Candace llamó a Victor por video chat y estaba vomitando violentamente. Hablaron unos minutos más antes de que Victor se durmiera. Cuando despertó, la llamada seguía en curso, pero Candace no respondía y la pantalla estaba completamente negra. Podía oírla estar enferma de fondo. A pesar de los preocupantes síntomas de su novia, Victor asumió que había sido drogada y que estaba vomitando las toxinas que ingirió sin saberlo. Pensó que era bueno sacar las drogas de su cuerpo y se fue a dormir con planes de ver cómo estaba por la mañana. Cuando Candace no respondió a sus mensajes de texto al día siguiente, se comunicó con el anfitrión de Airbnb y les pidió que fueran a ver cómo estaba. Se sorprendieron al descubrir que la joven y sus amigos no respondían. Ya era demasiado tarde para salvarles la vida y parecía que todos habían muerto por intoxicación a causa del monóxido de carbono. Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación sobre el incidente y están trabajando para determinar cómo ocurrió la tragedia. Si también te gusta lo que estás viendo del video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 5. Carla Stefaniak. En 2018, Carla Stefaniak celebró su cumpleaños número 36, haciendo un viaje de chicas a Costa Rica con su cuñada. Planeaba quedarse un día más que su cuñada y luego tomar un vuelo de regreso a Hallandale Beach, Florida. Después de dejar a su compañero de viaje en el aeropuerto y devolverle el coche de alquiler, completó el check-in previo al vuelo con su aerolínea para confirmar que todavía planeaba viajar al día siguiente. También contrató un Uber con planes de hacer turismo. Después de llegar a su Airbnb esa noche, Carla publicó en línea cómo la electricidad en su habitación se cortó repentinamente durante una tormenta y eso la estaba poniendo nerviosa. Durante una videollamada con una amiga, mencionó que le pediría al guardia de seguridad de la propiedad que le comprara una botella de agua para evitar salir bajo la fuerte lluvia. Carla era una usuaria activa de las redes sociales y se mantenía en estrecho contacto con sus amigos y familiares. Entonces, cuando esa noche dejó la radio en silencio inusualmente temprano y nunca regresó a casa, inmediatamente supieron que algo andaba mal. Su hermano Mario Caicedo le dijo a NBC News que la única forma en que Carla no habría hecho su vuelo era si hubiera sido víctima de un crimen. Los detectives encontraron sangre en su habitación y las sospechas pronto recayeron en el guardia de seguridad del resort, Bismarck Espinosa Martínez, que vivía en la habitación de al lado. Inicialmente afirmó que Carla había abandonado el complejo el día antes de su desaparición y contó historias inconsistentes durante el interrogatorio. Mientras tanto, un testigo informó que Martínez había confesado haber matado a Carla. Sus restos fueron encontrados unos días después cerca de la propiedad. Las autoridades determinaron que murió por heridas de arma blanca y traumatismos contundentes mientras intentaba defenderse de un atacante. Martínez fue declarado culpable de asesinato y recibió una sentencia de 16 años de prisión. Estaba muy lejos de que se hiciera justicia para la familia de Carla, que había instado al tribunal a imponer la pena máxima de 50 años. Número 4. Mike y Micaela Kennedy.
Mientras viajaban por el norte de España, la pareja británica Mike y Micaela Kennedy decidieron reservar una pequeña villa en el pueblo de Zarzalejo a través de Airbnb. La casa se veía limpia y cómoda en las fotos que aparecían en el anuncio. También reflejaba estar convenientemente ubicada y rodeada de jardines bien cuidados. Llegaron y descubrieron que la casa estaba sucia, deteriorada, cubierta de maleza, descuidada y llena de moscas muertas. Si bien no querían quedarse allí, no tenían otro lugar a donde ir. Así que decidieron limpiar la casa y aprovechar al máximo su estadía de 3 días. Después de pasar gran parte del día limpiando insectos, los Kennedy tuvieron una sesión improvisada de hacer el amor en el sofá de la sala. Tal vez fue un agradable descanso de los aparentemente interminables problemas que encontraron ese día, y que continuaron durante toda la noche cuando una ruidosa bomba del baño los mantuvo despiertos. A la mañana siguiente, la pareja se horrorizó al descubrir una cámara en la pared de la sala de estar, que parecía estar disfrazada de dispensador de ambientador. Estaba frente al sofá donde habían tenido intimidad el día anterior. En ese momento, Mike y Micaela estaban demasiado enojados y asustados como para quedarse allí por más tiempo. Antes de irse, se quejaron con el dueño de la propiedad por las moscas muertas. Supuestamente les dijo que era algo que deberían esperar en el campo. Los Kennedy no querían que el propietario supiera que estaban al tanto de la cámara, por lo que presentaron una queja ante Airbnb. La empresa reembolsó íntegramente a la pareja y suspendió al anfitrión en espera del resultado de una investigación en curso. Número 3. Tab Bowling. Decatur, Alabama, tiene una ordenanza que prohíbe los alquileres a corto plazo, lo que hace ilegal que las personas alquilen propiedades Airbnb. Pero el alcalde de la ciudad, Tab Bowling, siguió adelante y puso a la venta una casa de su propiedad tanto en Airbnb como en VRBO por tan solo $70 la noche. Usó su segundo nombre, Russell, presumiblemente con la esperanza de que la gente no sumara 2 y 2 y se diera cuenta de que la lista era suya. Para entonces ya había dejado claro que quería relajar la prohibición de los alquileres a corto plazo. Incluso señaló en al menos una reunión que, a pesar de la ordenanza, muchas personas alquilaban sus propiedades, pero nunca mencionó su propia infracción de la ley. En noviembre de 2022, un periódico local reveló al público la existencia de la casa de alquiler de Bowling. Para entonces, ya llevaba varios meses alquilándola. Después de ser expuesto, Bowling reiteró su creencia de que la prohibición debería ser derogada. También reconoció su infracción de las reglas y dijo que enfrentaría las consecuencias mientras continúa luchando para deshacerse de la ley. En declaraciones al Decatur Daily, admitió que estaba avergonzado por la situación, pero que tendrá que ser un hombre y afrontarla. Además, reconoció que probablemente tendría que dejar de alquilar su casa de huéspedes por el momento. Varios miembros del consejo municipal apoyaron el llamado de Bowling para aliviar las restricciones, pero el presidente del consejo, Jacob Ladner, reprendió las acciones ilegales del alcalde, afirmando su creencia de que los funcionarios electos deben respetar la ley, incluso aquellos con los que no están de acuerdo, y además si están trabajando activamente para cambiar una política. Número 2. Alan Price. Mientras planeaba unas vacaciones con su esposa y su perro en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, Alan Price, de 41 años, encontró una casa rodante renovada para alquilar en Airbnb. La persona que alquilaba la propiedad era un superanfitrión altamente calificado, por lo que Price siguió adelante y reservó el llamado autobús Blue Ridge. Cambió de opinión acerca de querer quedarse allí durante el viaje, cuando revisó las reglas del alquiler y vio que había una cláusula en la letra pequeña que decía que el inquilino aceptaba pagar una tarifa de $10,000 si rompía el acuerdo y publicaba un comentario negativo. La política encendió las alarmas en la cabeza de Price. En una entrevista posterior con la estación de noticias WSOC-TV, dijo que la regla le hizo preguntarse qué clase de persona escribiría eso y qué ramificaciones tendrá. También sintió que la política estaba redactada de una manera que la dejaba abierta a la interpretación, lo que le hacía temer que de alguna manera podría infringir una regla sin querer y ser considerado responsable. Pero incluso después de cancelar su reserva, Price se sintió obligado a hacer más al respecto. Se puso en contacto con el periodista local Jason Sturjanky, quien se comunicó con Airbnb. La empresa le dijo que el anfitrión violó su política contra la extorsión y prometió comunicarse con el propietario. La regla pronto se eliminó de los términos y condiciones del anfitrión en las páginas de las 6 propiedades que alquilaban. Action 9 News intentó contactar al presentador para contarle su versión de los hechos, pero ella no respondió a su solicitud de entrevista. Sturjanky concluyó su informe de investigación recordando al público que lea siempre la letra pequeña, sin importar con quién haga las reservas. Número 1. Sean Thomas Johnson.
Sean Thomas Johnson era muy apreciado por su comunidad en Nashville, Carolina del Norte, como un personal de mantenimiento confiable y digno de fiar. En 2015, obtuvo su licencia de bienes raíces y se convirtió en administrador de propiedades vacacionales. La carrera de Johnson se derrumbó en 2019, cuando la Comisión de Bienes Raíces de Carolina del Norte lo acusó de alquilar casas de vacaciones en Airbnb sin los permisos y contratos de alquiler adecuados, y de embolsarse el dinero que debía a los dueños de las propiedades que administraba. Cuando se produjo la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, le impusieron otro cargo por alquilar una casa para viajes no esenciales. Los fiscales continuaron aumentando la lista creciente de acusaciones contra Johnson con cargos cada vez más graves, y finalmente terminó en un tribunal federal. Fue acusado de mentir sobre sus finanzas en más de una docena de solicitudes de préstamos inmobiliarios y de utilizar los 3.5 millones de dólares que pidió prestado, que estaban destinados inicialmente a financiar una vivienda principal, para comprar propiedades y alquilarlas ilegalmente. También hubo evidencia de que Johnson convenció a sus socios comerciales para que contrataran hipotecas a su nombre para poder omitir el suyo en las solicitudes y el papeleo. Se declaró culpable de fraude de préstamos federales y estaba esperando sentencia cuando fue acusado de atacar a un hombre con un machete. A la víctima se le pinchó una llanta en una carretera donde Johnson tiene propiedades y dejó algunos artículos al costado de la vía con planes de recogerlos al día siguiente. Cuando él fue a recuperar sus pertenencias, Johnson quizás se abalanzó sobre él en un ataque de ira y le gritó que abandonara la propiedad. Johnson negó haber amenazado a la víctima y acusó al hombre de ocupar su propiedad. Afirmó que encontró un campamento y que la víctima se negó a irse. Después de ver imágenes del encuentro tomadas con un teléfono celular, un juez emitió una orden de arresto contra Johnson. Este es solo uno de varios casos penales que lo han llevado nuevamente a los tribunales en medio de su caso federal. Según la actualización más reciente sobre los problemas legales de Johnson, le había dicho al Citizen Times que sería sentenciado a 6 años de prisión por cargos de fraude como parte de un acuerdo de culpabilidad. Los fiscales se negaron a hacer comentarios y no está claro cuál es la situación actual del caso. Número 8. Assata Shakur. Mientras asistía a la universidad en la ciudad de Nueva York durante la década de 1960, Joan Deborah Byron se involucró en el activismo político. Después de graduarse comenzó a llamarse Assata Shakur y se unió al Ejército de Liberación Negra, una organización paramilitar clandestina que respondió a la injusticia racial, librando una guerra contra el gobierno. Con el tiempo se convirtió en miembro de alto rango del VLA y es posible que incluso haya sido la líder de facto del grupo durante un corto tiempo. En 1972, Shakur supuestamente dirigió una célula de la VLA sospechosa de asesinar a varios agentes de policía de la ciudad de Nueva York y se convirtió en objeto de una persecución nacional. En 1973, Shakur estuvo involucrada en un tiroteo con las fuerzas del orden en la autopista de peaje de Nueva Jersey, que mató al agente Werner Forrester y dejó herido al agente James Harper. Los abogados de Shakur argumentaron que ella era inocente debido a una lesión que recibió durante el intercambio, pero finalmente fue declarada culpable de asesinato y otros 7 delitos graves en relación con el incidente. En 1979, 2 años después de ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, escapó de la prisión con la ayuda de algunos de sus asociados políticos, quienes apuntaron a los funcionarios penitenciarios con pistolas y los amenazaron con un cartucho de dinamita. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero Shakur desapareció del radar. Se cree que pasó los siguientes años viviendo en Pittsburgh y las Bahamas antes de huir a Cuba en 1984, donde Fidel Castro le concedió asilo. Aparentemente el gobierno cubano le dio aproximadamente $13 por día para sus gastos de manutención y su hija se reunió con ella desde Nueva York al año siguiente. Las autoridades estadounidenses intentaron extraditar a Shakur desde Cuba, pero no tuvieron éxito en su caso y en sus intentos de extraditar a otros 90 fugitivos que se creía que estaban escondidos en ese país. En 1998, Shakur le dijo al periodista de WNBC, Ralph Penza, que todavía vive con miedo de la Policía Estatal de Nueva Jersey y que su juicio fue tremendamente injusto. Hasta el día de hoy, las opiniones siguen divididas sobre la controvertida activista y muchos la ven como una heroica defensora de la igualdad racial. Sin duda, otros la acusan de ocultar crímenes inexcusables detrás de la retórica revolucionaria. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 7. Kevin Johnson. En la tarde del 5 de julio de 2005, agentes de policía de Keokuk, Missouri, comenzaron a investigar un vehículo sospechoso propiedad de un hombre llamado Kevin Johnson. No sabían que había una orden de arresto contra Johnson, pero él, naturalmente, asumió que lo sabían.
La búsqueda fue interrumpida cuando el hermano pequeño de Johnson sufrió una convulsión, lo que llevó a la familia a pedir ayuda a los agentes. El sargento William McEntee fue uno de los varios oficiales que acudieron al lugar para brindar asistencia adicional. Lamentablemente, el niño falleció en el hospital debido a una enfermedad cardíaca preexistente. Más tarde esa noche, Johnson sacó su pistola de su vehículo y tal vez le dijo a sus amigos que pensaba que la policía estaba demasiado ocupada buscándolo para ayudar a su hermano. Poco tiempo después, el sargento McEntee regresó al vecindario para atender una llamada sobre fuegos artificiales. Estaba discutiendo la denuncia con algunos adolescentes cuando Johnson se acercó al coche patrulla. El hombre se inclinó para mirar por la ventanilla del pasajero y dijo: «Mataste a mi hermano», antes de dispararle a McEntee. Johnson disparó aproximadamente 5 veces y alcanzó a McEntee en la cabeza y el torso. También le disparó involuntariamente a uno de los adolescentes en la pierna. Luego tomó el arma reglamentaria de McEntee y se alejó tranquilamente. Según documentos judiciales, pasó junto a su madre y su novio en la calle y les dijo que McEntee dejó morir a su hermano y que por lo tanto merecía saber cómo era morir. Su madre respondió: «Eso no es cierto», pero desafortunadamente ya era demasiado tarde para poder transmitirle sabiduría o sentido común a su hijo. Aferrándose a la vida, McEntee intentó alejarse, pero chocó contra un automóvil estacionado y un árbol. Salió del vehículo y cayó de rodillas, demasiado débil para caminar o hablar. Johnson se dio cuenta de esto y reapareció. Luego le disparó a McEntee 2 veces en la cabeza. Se entregó varios días después, tras esconderse en la casa de un familiar, y al final fue condenado a muerte por asesinato. Su ejecución mediante inyección letal estaba prevista para el 29 de noviembre de 2022. Número 6. Justin Waikey. Una noche de 2018, la policía de la Isla Grande de Hawái detuvo a Justin Waikey, de 33 años, quien tenía una orden de arresto pendiente. No obstante, antes de que los oficiales pudieran tener una conversación con él, disparó múltiples tiros, hiriendo fatalmente a un veterano de 10 años de la fuerza y padre de 3 hijos, el oficial Bronson Kaliloa. Los oficiales respondieron al fuego, pero Waikey huyó a pie, lo que provocó una gran persecución. Utilizando un vehículo blindado para bloquear la carretera, la policía instaló un puesto de control y registró todos los coches que salían de la zona. 3 días después del asesinato de Kaliloa, mientras registraba un vehículo, el sargento Brian Tina levantó la puerta del baúl trasero, lo que provocó que ropa y otras cosas cayesen al pavimento. Mientras escogía los objetos del suelo y los volvía a meter en el coche, rozó una manta y tuvo la clara impresión de que había una persona escondida debajo de ella. De repente, 2 balas fueron disparadas desde debajo de la manta y alcanzaron a la sargento Tina en el pecho. Los oficiales respondieron al fuego y el cuerpo sin vida de Waikey pronto salió rodando de la bodega de carga, poniendo fin a la persecución. Un compañero dijo que Waikey había admitido haber disparado al oficial Kaliloa y que no quería regresar a prisión. Varios testigos confirmaron que Waikey disparó los primeros tiros durante el registro del vehículo y los agentes involucrados fueron absueltos de cualquier delito. Las 3 personas que estaban con Waikey durante el segundo tiroteo fueron condenadas por varios cargos por ayudarlo a evadir la ley. Número 5. Ralph Bucky Phillips. Después de cumplir su condena por robo en 2005, Ralph Bucky Phillips no se presentó ante su oficial de libertad condicional y fue sentenciado a 90 días en la cárcel del condado de Erie, en el oeste de Nueva York. Apenas 4 días antes de su liberación prevista en abril de 2006, atravesó el techo de la cocina de la instalación con un abrelatas y escapó. Durante las primeras etapas de la huida de Phillips, se convirtió en una especie de héroe popular en la región. Se cree que numerosos amigos y familiares albergaron al fugitivo, lo que le permitió estar un paso por delante de las autoridades. 2 meses después de su fuga, el policía estatal Sean Brown detuvo un automóvil que coincidía con la descripción de un Mustang robado y se encontró cara a cara con Phillips, quien le disparó y se alejó a toda velocidad. Afortunadamente, Brown sobrevivió, pero sufrió graves heridas. La búsqueda de Phillips continuó durante 3 meses y abarcó varios condados, mientras las autoridades seguían un rastro de robos y reportaban avistamientos. Después de enterarse de que los investigadores planeaban detener e interrogar a su familia, emitió la última de varias amenazas contra las autoridades. La policía finalmente alcanzó a Phillips en la casa de un familiar en el condado de Chautauqua, donde se involucró en un tiroteo con la policía del estado de Nueva York. Hirió gravemente a Donald Baker Jr. de 38 años y mató a Joseph Longobardo de 32 años. Sin embargo, la policía estatal de Pensilvania pudo capturarlo aproximadamente una semana después. Se declaró responsable y, en sus palabras, culpable como el infierno, de asesinar a Longobardo y dispararle a los policías Brown y Baker. Phillips actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, de donde es muy poco probable que escape.
Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, danos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 4. Carl Wayne Bantion. Carl Wayne Bantion tenía antecedentes penales que se remontaban a casi 30 años cuando el oficial de policía de Houston, James Irby, detuvo un vehículo en el que viajaba como pasajero en 1990. Mientras Irby hablaba con el conductor, Bantion salió del vehículo y le disparó al policía en la cabeza, haciéndolo caer al suelo. Bantion luego disparó 2 balas en la espalda del oficial y baleó a varios transeúntes mientras huía de la escena. Intentó agredir a un conductor durante un intento de robo de auto. Apuntó con una pistola a otra persona y disparó contra un oficial antes de ser finalmente detenido. Un jurado sentenció a Bantion por asesinato capital en 1991 y lo condenó a muerte. Sin embargo, su sentencia fue anulada en 2009 y en 2012 volvió a ser juzgado. Luego fue condenado a muerte por segunda vez. A lo largo de los años, Bantion expresó repetidamente arrepentimiento por sus crímenes, pero no logró obtener la misericordia necesaria para evitar la pena capital. Después de agotar todas sus apelaciones y no lograr el indulto ni lograr que le conmuten la sentencia, la ejecución de Bantion estaba programada para principios de 2022. Un ataque de neumonía retrasó el castigo por última vez y el 21 de abril, el asesino de policías convicto de 78 años fue ejecutado. Marchó hacia la cámara de ejecución en la unidad Huntsville de la Penitenciaría Estatal de Texas. Bantion dio una larga declaración final expresando una vez más remordimiento por sus acciones, pero no asumió plenamente la responsabilidad por la muerte de Irby. Después de pasar 31 años esperando que se ejecutara el castigo de Bantion, su ajusticiamiento fue un alivio para los seres queridos del oficial asesinado, quienes finalmente pudieron lograr algo parecido a un cierre. Número 3. David Sweet. Antes de que David Sweet escapara del centro correccional Clinton en el norte del estado de Nueva York con su compañero de prisión Richard Matt en 2015, muy pocas personas sabían quiénes eran. Los hombres sometieron a las autoridades en una de las persecuciones humanas más caras en la historia del estado, que costó a los contribuyentes alrededor de $23 millones. Terminó menos de un mes más tarde, cuando Sweet se rindió poco después de que Matt muriera en un tiroteo con la policía. La notoriedad de la noche en la mañana en que Sweet despertó la curiosidad sobre por qué estaba en prisión en primer lugar. El 4 de julio de 2002, él y 2 de sus cómplices robaron varias armas de fuego de un vehículo. Estaban cargando las armas de fuego en el auto de Sweet cuando fueron abordadas por el ayudante de sheriff del condado de Brom, Kevin J. Tarsia. Al principio, los hombres intentaron esconderse, pero Tarsia los vio. Con un arma cargada en la mano, Sweet disparó al menos 22 balas a Tarsia, quien continuó luchando por su vida incluso después de que una de las balas atravesó su chaleco antibalas. Luego, Sweet se subió a su auto y atropelló al soldado que ya estaba moribundo, rompiéndole varios huesos. El enfrentamiento terminó cuando el primo de Sweet, Jeffrey Navinger Jr., tomó el arma reglamentaria de Tarsia y le disparó 2 veces en la cabeza. La policía detuvo al trío después de una breve persecución. Sweet se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua. Teniendo en cuenta la naturaleza brutal de su crimen, no sorprende que las autoridades colocaran inmensos recursos para atraparlo cuando escapó de prisión 13 años después. Luego de ser trasladado, en contra de sus deseos, a una prisión más segura en 2022, Sweet inició una huelga de hambre y perdió 10.4 kilogramos durante un periodo de 3 semanas. En lugar de ceder a sus deseos de regresar a su antiguo centro, un juez permitió que el personal de la prisión lo alimentara a la fuerza. Número 2. Shandria Harris y Darius Sullivan. Una oficial de policía de Bradley, Illinois, perdió la vida y otra casi muere mientras respondían a una llamada sobre un disturbio en un hotel a finales de 2021. La sargento Marlene Ridmanich, de 49 años, y su compañero, el oficial Tyler Bailey, de 27, fueron al Comfort Inn para dar seguimiento a un informe sobre algunos perros que ladraban y fueron dejados desatendidos en un automóvil. Visitaron una habitación donde creían que se alojaba el dueño del vehículo y se encontraron con varias personas. En algún momento durante la conversación, se hicieron disparos que mataron a la sargento Ridmanich e hirieron gravemente al oficial Bailey. Los 2 principales sospechosos, Darius Sullivan, de 26 años, y su novia, Shandria Harris, de 26 años, huyeron del lugar.
Sullivan fue detenido 2 días después en Indiana, momento en el que Harris se entregó. Su abogado, Phil Haddad, le dijo a ABC7 Chicago que su cliente, madre de 3 hijos, mantiene su inocencia. Sullivan, por otro lado, ha tenido dificultades para encontrar representación. El primer abogado que contrató se retiró del caso sin dar motivos. Después de darle varios meses para encontrar otro abogado, el juez que llevaba el caso nombró un defensor público. Tanto Sullivan como Harris se enfrentan cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato. Sus casos están actualmente en curso. Según una actualización reciente, el abogado de Harris busca limitar el número de agentes de policía en la sala del tribunal mientras se desarrolla su caso, debido a la preocupación de que su presencia influya en los jurados de manera que le impida tener un juicio justo. Número 1. Stephanie Keller. En mayo de 2019, agentes del Departamento de Policía de Gardendale en Alabama llegaron a una residencia local y encontraron a Andy Kimbrell con una herida de bala. Kimbrell, que trabajaba como patrullero y oficial de recursos escolares en la cercana Vestavia Hills, estaba fuera de servicio cuando ocurrió el tiroteo en la casa que compartía con su esposa, Stephanie Keller, de 43 años, y sus 2 hijos adolescentes. Los hijos de Kimbrell estaban en sus habitaciones cuando le dispararon. El policía fue trasladado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida. Keller admitió haber disparado a su marido durante una discusión, pero afirmó que fue un accidente. Fue acusada de asesinato, pero declarada culpable del cargo menor de homicidio involuntario, que está permitido según la ley de Alabama cuando alguien comete un asesinato intencional debido a un repentino ardor de pasión. En la sentencia de Keller, el juez Alaric May escuchó a miembros de su familia y la de Kimbrell, y aunque los seres queridos de Keller describieron repetidamente el tiroteo como un accidente, el juez May dijo que se negó a llamarlo así. Reconoció que Keller no tenía antecedentes penales y era un miembro respetado de la comunidad antes del tiroteo, pero señaló que el mismo criterio se aplicaba a su víctima. Condenó a Keller a 20 años, el máximo de la sentencia de 10 a 20 años que enfrentaba. Número 10. Asesinato con cuchillo. Un hombre de 34 años en Vermont mató a su esposa con un cuchillo de carnicero en la acera frente a su casa. Sucedió casi inmediatamente después de que le dieron de alta del hospital donde lo habían retenido por preocupaciones sobre su salud mental. Ya tenía algunos pensamientos oscuros y violentos sobre su esposa, por lo que acudió a una evaluación de salud mental. Sin embargo, el hospital no encontró ningún motivo para retenerlo en contra de su voluntad y lo dejaron ir. Cuando regresó a su casa, masacró a su esposa con un cuchillo de carnicero y luego dirigió su furia contra su suegra. Él también la habría matado si no fuera por un transeúnte que sacó un arma y retuvo al sospechoso hasta que llegó la policía. El asesino fue identificado como Aita Gurung. Fue arrestado el 12 de octubre de 2017 por asesinato en segundo grado por la muerte de su esposa. También fue acusado de intento de asesinato de su suegra. Por suerte, la hija de 8 años de la pareja estaba en la escuela en ese momento. No tuvo que ver la horrible escena que se desarrolló en su casa. Lamentablemente, cuando terminó el día escolar, uno de los padres estaba muerto y el otro sería encerrado de por vida, dejando a la niña sin nadie más que su abuela gravemente herida. En cuanto a por qué Aita Gurung cometió ese acto atroz, probablemente sucedió porque no se encontraba bien mentalmente. Había estado luchando con su cordura, pero ese día, al final perdió la batalla y se volvió completamente loco. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Doble apuñalamiento en Brampton. Un hombre de Brampton fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, después de golpear y apuñalar a su esposa y luego golpear y apuñalar a su suegra. Sucedió cuando los tres discutieron sobre el hijo pequeño de la pareja en enero de 2018. Según el juez del Tribunal Superior Kofi Barnes, Dalwinder Sainz se enfureció después de enterarse de que su esposa y su suegra habían organizado una reunión familiar sin su conocimiento. Estaban planeando una celebración para el niño, pero a Dalwinder no se lo dijeron y estaba enojado porque costaría demasiado dinero. Y así, en un breve lapso de solo 11 minutos, masacró a su esposa Valjet y a su madre Aftar. Todo sucedió simplemente porque Dalwinder no quería pagar para recibir gente en su casa. Se sintió traicionado, intimidado y ahora pasará el resto de su vida en prisión. Le impusieron 2 cadenas perpetuas simultáneas y nunca volverá a ver la luz del día. Además, trató de cubrir sus huellas diciéndole a la policía que las mujeres lo atacaron. Afirmó que tuvo que defenderse apuñalando a su esposa 70 veces y a su suegra 40 veces. Número 8. Jeffrey Scullin.
Jeffrey Scullin fue acusado de matar a Melinda Pleskovich en 2017. Melinda era la suegra de Jeffrey y fue encontrada baleada y apuñalada pocos días antes de que Jeffrey se casara con su hija. Melinda era maestra de sexto grado en Strongville, Ohio. Fue encontrada en su casa el 23 de octubre por su esposo Bruce y su futuro yerno Jeffrey. Llamaron al 911 y afirmaron que habían llegado a casa y encontraron a Melinda muerta en un charco de sangre en el piso de la cocina. Bruce le dijo a un operador del 911, «Creo que alguien mató a mi esposa». Para entender lo que pasó aquí debemos volver al principio. Estaba previsto que Anna y Jeffrey se casaran a finales de octubre. Jeffrey ya vivía con Anna y sus padres. Justo cuando Jeffrey se mudó allí, empezó a desaparecer el dinero. Entonces, un día, cuando Jeffrey estaba solo en casa, afirmó que alguien intentó entrar pero los asustó. Hubo otros eventos extraños de los que solo Jeffrey parecía ser consciente, como el robo de las llaves del auto, el sonido de las alarmas en medio de la noche y el hallazgo de clavos dentro de los neumáticos. Todo fue muy extraño y solo empezó cuando Jeffrey se mudó a la casa. Luego llegó la semana antes de la boda. Melinda recibió una llamada telefónica del lugar de la boda diciendo que la tarjeta de Jeffrey había sido rechazada, a pesar de que él dijo que ya había pagado la boda. También se suponía que debía enviar las invitaciones, pero nunca lo había hecho. El día 23, Jeffrey disparó 3 veces a la madre de Anna y la apuñaló 35 veces. Luego fingió que había sido un ladrón. Todos los extraños intentos de robo y el comportamiento sospechoso cesaron inmediatamente después del asesinato. Resultó que Jeffrey era muy inestable y había estado inventando todo, tal vez para intentar cubrir sus huellas una vez que matara a Melinda. En su audiencia, Jeffrey fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 33 años. Nunca dio una buena razón para tan bárbaro asesinato. Número 7. Jason Corbett. En 2015, Jason Corbett fue asesinado por su esposa y su padre. Molly Corbett y su padre, Tom Martens. Tom era un exagente del FBI. Trabajaron juntos para masacrar a Jason. Usaron un adoquín y un bate de béisbol para matar a golpes a Jason. Luego intentaron encubrirlo diciendo que actuaron en defensa propia porque Jason intentó estrangular a Molly. Afirmaron que Jason era abusivo, cuando en realidad era una mentira descarada. Jason era padre de 2 hijos y vivía en Irlanda. Su primera esposa murió de un ataque de asma y él se quedó solo con los niños. Necesitaba ayuda con los niños, así que contrató a una niñera. La niñera era Molly Martens de Knoxville, Tennessee. Rápidamente pasó de ser niñera a su novia y poco después se casaron y se mudaron a Estados Unidos. Pero la vida en Estados Unidos fue muy difícil para Jason. Le dijo a su hermana que no estaba contento y que quería regresar a Irlanda. Dijo que su esposa se estaba comportando de manera extraña, especialmente con los niños. Quería que los hijos de Jason de su último matrimonio la llamaran mamá y estaba desesperada por su afecto. Cuando Jason comenzó a comentar que quería regresar a Irlanda, Molly trabajó junto con su padre para asesinarlo. Fue un intento fallido de quedarse con los hijos de Jason y deshacerse de su molesto marido. Al final, la esposa de Jason y su suegro fueron acusados de asesinato en 2º grado. Número 6. Intercambio mortal de tarjetas navideñas. Un hombre admitió ante la policía que mató a su hermano y a su cuñada embarazada durante un intercambio de tarjetas navideñas. Esto fue durante la temporada navideña de 2021. Brent Hanson, de Dakota del Sur, confesó a la policía que se enojó, perdió la cabeza y atacó a la pareja con un bat de béisbol y un machete. Brent había estado viviendo con su hermano Clyde en una propiedad residencial que poseían juntos, aunque vivían en espacios separados. Vivir tan cerca de su hermano parecía haber vuelto loco a Brent. En la mañana del 12 de diciembre, Brent decidió que ya había tomado suficiente. Golpeó a su hermano en la cabeza con un bat de béisbol, y cuando Jessica Hanson, su cuñada, apareció en la casa, Brent la golpeó en la cabeza con un machete, matándola a ella y a su hijo por nacer. Estaba embarazada de 9 meses. Para colmo, Brent confesó los asesinatos mientras participaba en un intercambio de tarjetas navideñas con el jefe de policía. El jefe acababa de recibir una llamada para hacer un control de bienestar en la casa de Brent, porque un repartidor había descubierto sangre en la puerta. Cuando escuchó la llamada por radio, admitió casualmente que acababa de matar. Desde entonces, Brent ha sido acusado de 3 asesinatos. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, darnos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 5. Zachary Curtis Ball. Zachary Curtis Ball fue detenido y acusado de asesinato en 2º grado por la muerte de Amanda Lynn Vance. Según los agentes de la oficina del sheriff del condado de Logan, recibieron una llamada aproximadamente a las 8:30 p.m. informándoles que tenían un tirador activo en una residencia en Pex Mill.
Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron que Zachary se había escapado en la oscuridad hacia las vías del tren. Después de una breve búsqueda, los agentes lo encontraron escondido en una alcantarilla y realizaron el arresto. Cuando la policía habló con su esposa, la víctima de la mujer que Zachary le había disparado en la cara, ella admitió que se trataba de una disputa doméstica que salió mal. Zachary tuvo una acalorada discusión con su suegra. Luego sacó un arma y le disparó sin siquiera pensarlo 2 veces. Arrojó el arma en algún lugar de las vías del tren y los agentes tuvieron que salir con detectores de metales para intentar encontrarla. Pero incluso sin el arma, es un caso claro de asesinato. Número 4. Catherine McVanua. A finales de julio de 2022, Catherine McVanua del sur de Florida fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También recibió 2 condenas consecutivas de 30 años, lo que eleva su sentencia total a cadena perpetua a más de 60 años. Catherine recibió esta sentencia por el papel que desempeñó en un complot de asesinato a sueldo en el que un profesor de derecho local fue asesinado a sangre fría. Según los fiscales, Catherine actuó como intermediaria entre su exnovio, un dentista llamado Charlie Adelson, y el hombre contratado para matar al profesor de derecho Daniel Markel, y todo se debió a algún drama familiar. Daniel estaba en medio de un divorcio con la hermana de Charlie, Wendy, pero el divorcio no iba bien. La pareja ya había estado en desacuerdo y peleado por documentos y cuestiones judiciales, especialmente porque Wendy quería mudarse para estar más cerca de su familia. Más tarde, el 18 de julio de 2014, Daniel Markel recibió un disparo en su coche. Acababa de dejar a sus hijos en la guardería, fue al gimnasio y luego regresó a casa, donde lo emboscaron y lo mataron. Mientras Daniel se ocupaba de sus asuntos esa mañana, lo seguía un Toyota Prius. El hombre del Prius era Sigfredo García, que casualmente vivía con Catherine McVanua. De hecho, tienen 2 hijos juntos. Pero Catherine también había tenido una relación con Charlie Adelson. Charlie quería que Daniel, su cuñado, saliera de escena para que su hermana no tuviera que lidiar con un divorcio tan complicado. Y así, Catherine puso a su exnovio en contacto con su nuevo novio, quien también hacía las veces de asesino a sueldo. García y su cómplice Luis Rivera fueron acusados de asesinato, al igual que Charlie Adelson. Todos los involucrados fueron capturados y castigados. Número 3. Doble asesinato en Vermont. Una sola gota de sangre llevó recientemente a la Policía Estatal de Vermont al arresto de Michael Anthony Lewis, responsable del doble asesinato de George y Catherine Peacock. Michael tenía 79 años cuando la policía llamó a su puerta en Syracuse y lo acusó del crimen. Se salió con la suya durante más de 30 años. En 1989, George y Catherine fueron encontrados dentro de su casa en Danby, en Vermont, asesinados a puñaladas. No había señales de entrada forzada ni señales de robo, solo una intención muy obvia de matar. En ese momento, Michael estaba casado con una de las hijas de los Peacocks. Después de que se encontraron sus cadáveres, él era el principal sospechoso, y aunque los investigadores pudieron vincular a Michael con el crimen, no había pruebas suficientes para señalarlo como el asesino. No fue hasta 2020 que la policía de Vermont comparó una sola mancha de sangre encontrada dentro del auto de Michael con George Peacock, utilizando una nueva tecnología de ADN. Fue un avance lo suficientemente grande como para que realizaran el arresto, ya que Michael ahora era mayor que sus víctimas en el momento en que las mató. Michael fue encarcelado en Nueva York en espera de ser extraditado a Vermont para ser juzgado por los asesinatos. Número 2. Asesinato por honor en Bakersfield. En Bakersfield, California, un hombre llamado Jagjit Singh mató a su nuera porque ella amenazaba con deshonrar a su familia. Según documentos policiales, Jagjit se molestó cuando su hija reveló que estaba teniendo una aventura con otro hombre, engañando al hijo de Jagjit. Ella amenazaba con abandonar a la familia, lo que él consideraba inaceptable. Pero lo que en realidad lo llevó al límite fue cuando su nuera, Sumandip Kaur Kuner, amenazó con llamar a la policía y decir que él había intentado agredirla sexualmente. Con su honor personal en juego, Jagjit le disparó 3 veces a la mujer de 37 años en el cuello y la cara. En su audiencia judicial en octubre de 2019, Jagjit se declaró inocente porque estaba defendiendo el honor de su familia. Fue declarado culpable en 2022 y condenado a 35 años de cadena perpetua. Número 1. Elizabeth Duncan. Elizabeth Ann Duncan fue condenada por planear y ejecutar el asesinato de su nuera en 1958. Elizabeth fue la última mujer ejecutada en California antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara la pena de muerte en el estado. Elizabeth nunca llevó a cabo físicamente los asesinatos. En cambio, contrató a 2 jóvenes de unos 20 años, Agustín Baldonado y Luis Moya, para que lo hiciera por ella.
Su nuera era Olga Duncan, embarazada de 7 meses del nieto de Elizabeth. En lugar de ver crecer a su nieto, Elizabeth acabó con esa vida y luego fue ejecutada en una cámara de gas en la prisión estatal de San Quentin el 8 de agosto de 1962. Pero, ¿por qué lo hizo Elizabeth Duncan? ¿Es porque estaba enfermizamente obsesionada con su propio hijo? Cuando su hijo Frank dijo que quería mudarse del apartamento que compartían y conseguir su propio lugar, Elizabeth tomó una sobredosis de pastillas y casi muere. La misma enfermera que cuidó a Elizabeth durante su recuperación de la sobredosis fue Olga, de quien su hijo se enamoró y luego se casó en junio de 1958. Cuando Elizabeth se enteró de que Olga estaba embarazada, comenzó a actuar de manera irracional. Intentó secuestrar a Frank para alejarlo de la mujer que amaba, todo porque no podía soportar perder la atención de su hijo por otra mujer. Número 10. La cueva espeluznante. Hay una aterradora cueva submarina que supuestamente mata a cualquiera que entre en ella. Está ubicada en Croacia, un importante punto de acceso para viajeros de toda Europa y el resto del mundo. Hermosas playas, rica historia y espeluznantes cavernas submarinas. Es un lugar fabuloso para practicar buceo en cuevas y uno de los más peligrosos. La cueva asesina de la que hablamos hoy se llama Cueva Submarina de Poganica y está ubicada en la bahía de Poganica. En julio de 2015, un par de buzos perdieron la vida mientras intentaban explorar este agujero hundido en el suelo. Uno de ellos era de nacionalidad croata y el otro, un turista alemán. Eran como cualquier otro buceador en Croacia, deseosos de desentrañar los misterios de la impenetrable oscuridad del agujero bajo la bahía. El problema es que la cueva de Poganica es un poco siniestra. Comienza con una apertura relativamente amplia, algo que casi resulta acogedor para los buceadores experimentados. Pero luego la abertura se estrecha gradualmente y se hace cada vez más profunda, hasta que los buceadores se pierden de repente en un laberinto de pasajes. Lamentablemente, los buzos de 2015 nunca lograron encontrar la salida y se quedaron sin oxígeno. Las cuevas aquí son tan confusas que los buzos de rescate tardaron más de un mes en recuperar sus cuerpos. De hecho, ha habido al menos 4 muertes en total relacionadas con esta cueva, incluido un buzo que presuntamente se apuñaló a sí mismo en el pecho cuando se dio cuenta de que se iba a ahogar, en lugar de morir lentamente. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Bajo el agua y sin aire. El 15 de abril de 2017, Xisco Gracia se deslizó al agua para practicar buceo en cuevas. Era lo que más le gustaba a Xisco. Era un profesor de geología que pasaba todos los fines de semana explorando todo tipo de espeluznantes sistemas de cuevas submarinas en la isla de Mallorca, una isla en España que algunos dicen que es más hermosa bajo tierra que arriba. En este fatídico día de abril, la cueva que Xisco y su amigo querían explorar se llamaba Sa Piqueta, un peligroso laberinto subterráneo al que solo se podía acceder nadando bajo la superficie durante más de una hora. Xisco recogió muestras de rocas mientras su compañero de natación iba a mapear una cámara cercana. Todo salió a la perfección hasta que comenzaron a regresar a la superficie. Se encontraron en un cruce, pero de repente el agua se llenó de cieno y era extremadamente difícil de ver. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que la guía que se suponía que los llevaría de regreso a la superficie se había roto de alguna manera. No pudieron encontrarla, lo que significaba que no tenían forma de encontrar la salida. En otras palabras, quedaron atrapados dentro de un laberinto submarino. Pasaron aproximadamente una hora intentando hallar la cuerda, pero fue en vano, y en ese momento ya habían consumido la mayor parte de su aire. Encontraron una bolsa de aire y Xisco le dio a su amigo el resto del aire con la esperanza de que su compañero pudiera llegar a la superficie y conseguir ayuda. Durante las siguientes 60 horas, Xisco permaneció sentado con una bolsa de aire dentro del laberinto esperando que alguien lo rescatara. Estaba perdiendo la esperanza. Poco a poco estaba siendo envenenado por respirar el horrible aire de la caverna subterránea y estaba al borde de la muerte. Pero finalmente, más de 2 días después, fue rescatado y salvado. Estuvo increíblemente cerca y fue un milagro que su compañero hubiera encontrado la manera de salir de la cueva. Número 8. La desaparición de Ben McDaniel. Ben McDaniel fue reportado como desaparecido el 18 de agosto de 2010. Un par de buzos en Vortex Spring, en Florida, notaron que su camioneta había estado afuera de la tienda de buceo local durante más de 2 días. Cuando hicieron algunas averiguaciones, se enteraron de que Ben había estado buceando en Vortex Spring mientras permanecía en la casa de la playa de sus padres. Fue visto por última vez entrando en una misteriosa cueva submarina, pero nadie supo qué pasó con él después. Pronto quedó claro que Ben nunca había salido de esa cueva y que todavía estaba allí en alguna parte.
Han pasado 12 años y todavía no hemos encontrado el cuerpo de Ben McDaniel. La cueva en la que estaba buceando solo se encuentra a 18 metros bajo la superficie. No es una cueva tan grande y su cuerpo nunca ha sido encontrado por ningún otro buceador. Hubo un operativo de rescate para recuperar su cadáver, pero no fue localizado. Su familia cree que tal vez esté atrapado en algún tipo de nicho inaccesible en el sistema de cuevas, pero nadie lo sabe, por lo que todos creen que Ben McDaniel fingió su propia muerte y ni siquiera bajó a esa cueva. Número 7. El Everest submarino. En octubre de 2016, un par de buzos fueron descubiertos muertos en un sistema de cuevas submarinas en Florida. Este sistema de cuevas submarinas es tan traicionero y desafiante, incluso para los buceadores experimentados, que su apodo es Monte Everest. Patrick Peacock y Chris Rittenmeyer viajaron a la cueva en Wikitwatch desde Fort Lauderdale para lo que se suponía sería una aventura de 3 días. Estaban buceando todos los días en Eagle's Nest, el laberinto submarino que tiene más de 91 metros de profundidad. Es básicamente una prisión submarina, con kilómetros de pasajes interconectados. Patrick y Chris entraron al agua con un tercer amigo, Justin Blakely, alrededor de las 2 de la tarde. Como Justin era el menos experimentado del trío, se le ordenó permanecer más cerca de la superficie. Los otros 2 buzos debían registrarse después de más o menos 60 minutos. Cuando no pudieron registrarse, no salieron a la superficie y el tiempo empezó a pasar. Justin alertó a las autoridades correspondientes. Desafortunadamente fue muy tarde. Patrick y Chris habían descendido 79 metros y se habían abierto paso hasta una parte extraordinariamente compleja del sistema de cuevas. Una vez allí, simplemente no pudieron volver a salir, y lamentablemente ahí fue donde murieron. No debería sorprender entonces que frente a la cueva haya un severo aviso a los viajeros, un cartel que dice «Alto, evita tu muerte, no vayas más lejos», y el letrero incluso tiene un boceto de Grim Reaper. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 6. Dion Dreyer. Dion Dreyer era un buceador recreativo de Sudáfrica que se hizo cargo del Bushmash Hole el 17 de diciembre de 1994. El Bushmash Hole también se conoce como la cueva de Bosmangat, ubicado en el Cabo Norte de Sudáfrica. Dion tenía solo 20 años, pero ya era considerado un buceador extraordinariamente hábil. Se hundió como parte de una inmersión de práctica, pero algo salió mal a unos 46 metros bajo la superficie. Dion perdió el conocimiento, probablemente debido a la toxicidad del oxígeno, lo que significa que respiraba demasiado rápido y demasiado profundo, lo que le provocó el desmayo. Dion murió allí y su cadáver quedó atrapado en algún lugar dentro del sistema de cuevas. Fue la segunda víctima del agujero del Bushman's Hole, después de que Ivan Leyden se hubiera desmayado aproximadamente a la misma profundidad en 1993, 2 semanas después de la muerte de Dion. Se utilizó un submarino operado de forma remota para buscar su cuerpo. Encontraron su casco de buceo, pero ningún cadáver. Casi 10 años después, el buceador extremo Dave Shaw estableció un récord mundial al sumergirse a más de 270 metros de profundidad en el Bashman Hole, y allí, tirados en el limo de fondo de la cueva de agua dulce más profunda de Sudáfrica, encontró los restos de Dion Dreyer. Dave salió con éxito de la cueva y les contó a todos lo que había encontrado en el fondo. Prometió a los padres de Dion que volvería más tarde y sacaría el cuerpo del joven. El 8 de enero de 2005, Dave volvió al hoyo con la intención de sacar el cuerpo de Dion Dreyer. Pero algo terrible sucedió mientras estaba allí, y Dave murió durante el proceso de recuperación. Nunca volvió a salir de ese hoyo, aunque sí cumplió su promesa. 3 días después de su muerte, los cuerpos de Dave y Dion salieron flotando a la superficie. Número 5. Desastre en Moss Dale. El desastre de las espeleologías de Moss Dale se considera uno de los peores accidentes en cuevas de la historia. Era el verano de 1967 y 6 jóvenes descendieron a las cavernas Moss Dale, ubicadas en Yorkshire, Reino Unido. En realidad no estaban buceando, sino simplemente explorando, moviéndose a través de los estrechos pasajes y descendiendo cada vez más profundamente hacia aterradores túneles y cámaras. Los 6 amigos pasaron por una parte de la cueva llamada Maratón y terminaron dentro de un arroyo. Estaban tumbados boca abajo en un túnel estrecho con el agua del arroyo solo hasta el pecho. Lo que nunca habían esperado era que el agua comenzara a subir de repente. Los amigos empezaron a avanzar lo más rápido que pudieron, con la esperanza de llegar a un terreno más alto, antes de que el túnel se inundara repentinamente. Es importante en este momento retroceder un poco en la historia de ellos. Cuando el grupo entró originalmente en la cueva,
Ya sabían que existía la posibilidad de tormentas eléctricas. Algunos de ellos no querían continuar porque les parecía demasiado peligroso, y resultó que así fue. Terminó siendo un aguacero torrencial, con toda la cueva inundándose en cuestión de solo 3 horas. El agua burbujeaba por la entrada de la cueva y los 6 exploradores todavía estaban muy abajo en sus profundidades, permaneciendo alojados dentro del túnel. Todos se ahogaron en una tubería de alcantarillado muy peligrosa. Número 4. Terror en el agujero azul. Cerca del legendario Blue Hole o agujero azul, ubicado en Nuevo México cerca de Santa Rosa, hay una serie de misteriosas cuevas submarinas. En 1976, 2 buzos de Oklahoma bucearon en el agujero azul para explorarlo y terminaron muertos. Tras sus trágicas muertes, el agujero azul fue cerrado. Luego, 40 años después, un grupo de buceadores de élite de la ADM Exploration Foundation recibió un permiso especial para ingresar a las cuevas durante solo un fin de semana. Serían las primeras personas en descender al agujero azul después de 40 años. Pero lamentablemente, la historia se repitió una vez más. El instructor de buceo Shane Thompson, de 43 años, de San Diego, junto con su compañero Mike Young, se adentraron en el profundo agujero en busca de pasadizos. Mike entró en una pequeña cámara de unos 58 metros de profundidad y Shane lo siguió. Según el oficial de policía de Santa Rosa, Mike Gauna, fue entonces cuando todo salió terriblemente mal. Shane y Mike habían levantado demasiado sedimento y no tenían visibilidad. Intentaron retroceder usando su guía, pero Shane tiró demasiado fuerte y se le soltó la guía de sus manos. Luego, los 2 hombres quedaron atrapados buscando a tientas en la oscuridad y permanecieron aprisionados en un pasillo estrecho. Shane tomó un giro equivocado y quedó enganchado en una cámara subterránea desconocida. Cuando Mike lo encontró, ya estaba muerto. Mike salió vivo del agujero y el cuerpo de Shane fue recuperado al día siguiente, pero dado que este fue el primer permiso especial otorgado a la gente para bucear aquí, quizás no volverá a suceder. Cada vez que la gente se lanza al agujero azul, alguien se ahoga. Número 3. El accidente de Mount Gambier. Hay un sumidero inundado apodado The Shaft cerca de Mount Gambier, en el sur de Australia. En 1973, 4 buceadores recreativos fueron a explorar el sumidero, pero sobrepasaron los límites previstos. No utilizaron una guía, se perdieron, se quedaron sin aire y se ahogaron. Fueron las únicas 4 personas que murieron dentro de The Shaft, y sus cuerpos fueron sacados uno por uno durante el año siguiente. Lo que les pasó a los 4 buzos fue un desafortunado incidente de exceso de confianza. Pensaron que podían profundizar más de lo que en realidad debían, pero no tenían el aire para respaldar su exploración. Y si bien sus muertes fueron terribles, ayudaron al gobierno australiano a implementar leyes para restringir el acceso a los lugares de buceo en cuevas. Y gracias a eso, ya no cualquiera puede entrar, quiera o no, en la cueva que quiera. Número 2. Desastres navideños entre padre e hijo. Un padre y un hijo dieron su último aliento juntos la noche de Navidad de 2013. Fue una tragedia navideña como ninguna otra. Darren Spivey le había dado a su hijo, Dylan, de solo 15 años, un nuevo equipo de buceo como regalo de Navidad. Darren era un buceador certificado, aunque no para el buceo en cuevas. Su hijo, en cambio, no estaba certificado para hacer nada. No obstante, padre e hijo partieron la noche de Navidad hacia Eagle's Nest, la traicionera cueva en Florida que cobraría las vidas de Patrick Peacock y Chris Rittenmeyer 3 años después, en 2016. Fueron presenciados por un par de cazadores en el área alrededor de las 11 de la mañana, quienes los vieron uniformados y listos para bucear. Lamentablemente, nadie volvió a verlos, al menos no vivos. Eric Dexter, un buzo de rescate, dijo que padre e hijo alcanzaron una profundidad de 71 metros, usando nada más que tanques de aire. Esto fue un gran error, porque los buceadores de cuevas profesionales saben que no deben descender a menos de 66 metros si no tienen una mezcla especializada de helio, oxígeno y nitrógeno. Parecía que padre e hijo perdieron la noción del tiempo, se quedaron sin aire y eso fue todo. El padre fue encontrado con su manguera de aire colgando entre sus piernas, lo que sugiere que en sus momentos finales había intentado salvar a su hijo ofreciéndole el poco aire que le quedaba. Número 1. Parker Turner. Parker Turner era un buceador de cuevas relativamente famoso que perdió la vida en noviembre de 1991. Él y su compañero de aventura Bill Gavin planeaban explorar Indian Springs en el condado de Wakulla, Florida. Habían planeado todo perfectamente, pero no era su día. Lo inimaginable sucedió poco después de que ingresaron al sistema de cuevas submarinas. Hubo un colapso repentino inesperado que provocó una inversión del flujo y atrapó al equipo bajo el agua. Bill Gavin fue el único que logró salir con vida. Parker Turner se ahogó. Hasta el día de hoy, nadie sabe en realidad qué causó el colapso en Indian Springs.
El personal de superficie fue testigo de una caída masiva en el nivel del agua en la cuenca, mientras que Parker y Bill presenciaron una especie de deslizamiento de tierra submarino dentro de la cueva. Fue el desprendimiento de tierra lo que les hizo perder visibilidad y orientación, y eso provocó la muerte de Parker. Bill estimó que alrededor de 100.000 galones de agua habían entrado en la cueva y luego se habían dispersado unos 30 minutos después, devolviendo el agua a su nivel normal, pero nadie sabe cómo diablos sucedió todo. ¿Preferirías quedarte atrapado a 3 metros bajo el agua en una cueva sumergida o a 61 metros de profundidad en una cueva seca? Haznoslo saber en los comentarios y gracias por mirar. Asegúrate de suscribirte y vuelve pronto para ver otro gran video.